Interpretación religiosa del establecimiento en la tierra. Amar al Señor, su Dios, y caminar por sus sendas. Capítulo 22. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a las gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, servidor del Señor, y también me han obedecido a mí en todo lo que yo les he ordenado. Hasta este día no han dejado solos a sus hermanos en todos esos largos años, sino que han cumplido todo lo que el Señor su Dios les había mandado. Ahora que el Señor su Dios ha dado ya descanso a sus hermanos, según les había prometido, ustedes pueden regresar a sus tiendas, al territorio que les pertenece, el que les dio Moisés, servidor del Señor, más allá del Jordán. Pero pongan todo su interés en cumplir los mandatos y la ley que les ordenó Moisés, servidor del Señor. Amar al Señor, su Dios, y caminar por sus sendas, obedecer sus mandatos, mantenerse unidos a Él y servirlo con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió. Ellos se fueron a las tiendas. Moisés había dado territorio en Basán a la media tribu de Manasés. A la otra media tribu, Josué le dio territorio con sus hermanos en la parte occidental del Jordán. También a estos los bendijo y los despidió. Les dijo: llenos de riquezas, con mucho ganado, con plata y oro, con hierro y bronce, y con muchos vestidos, vuelvan a sus tiendas y repartan entre sus hermanos el botín tomado de sus enemigos. No tenemos intención de rebelarnos contra el Señor. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés regresaron desde Silo, en territorio de Canaán, donde estaban los israelitas, y se dirigieron a la tierra de Galaad, a los territorios que les pertenecían, donde ya antes se habían establecido según la orden que el Señor dio por medio de Moisés. Llegaron a la región del Jordán, todavía en la parte cananea, y construyeron un altar allí junto al Jordán, un altar grande y bien visible. Los israelitas oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar en los límites de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, más allá del territorio de los israelitas. Al enterarse, reunieron a toda la asamblea de Israel en Silo para entrar en guerra contra ellos. Los israelitas enviaron a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, al territorio de Galaad, donde estaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Iban con él 10 jefes, uno por cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Cada uno de ellos era jefe en su casa paterna en las tribus de Israel. Ellos fueron el territorio de Galaad, donde estaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, y les dijeron: así dice toda la asamblea del Señor: ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy del Señor, construyéndose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? ¿Acaso fue poco el pecado de Fegor, del que todavía hoy no terminamos de purificarnos, y que acarrió aflicción a la asamblea de Israel, para que ustedes renuncien hoy a seguir al Señor? Sucederá que, si ustedes hoy se rebelan contra el Señor, Él se irritará mañana mismo con toda la asamblea de Israel. Ahora bien, si a ustedes les parece impuro el territorio que les tocó como heredad, vengan al territorio que es propiedad del Señor, donde habita el tabernáculo del Señor, y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, construyendo un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no fue Acán, hijo de Zera, quien quebrantó la ley del anatema, y sin embargo la ira del Señor cayó sobre toda la asamblea de Israel, a pesar de que solamente él había pecado? Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los principales de las tribus de Israel: el Dios de los dioses, el Señor; el Dios de los dioses, el Señor. Él es el que lo sabe, e Israel debe saberlo. Si cometimos rebelión o infidelidad contra el Señor, que Él ahorita no nos auxilie. Si hemos construido un altar para apartarnos del Señor
y para ofrecer en él holocaustos y ofrendas de cereales, o para ofrecer en él sacrificios de comunión, que el Señor mismo nos lo reclame. Pero si no, es por temor por lo que hemos hecho esto, pensando. Con el paso del tiempo, los hijos de ustedes dirán a nuestros hijos, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor, Dios de Israel? El Señor estableció el Jordán como frontera entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén e hijos de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así, sus hijos harían con nuestros hijos dejaran de respetar al Señor. Por eso nos dimos a la tarea de construir un altar, no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sirviera de testimonio entre nosotros y ustedes y entre las generaciones que vendrán después de nosotros, de que mantenernos el culto al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos y nuestros sacrificios y nuestras ofrendas de cereales. Así, después sus hijos no podrán decir a nuestros hijos, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Pensamos que si el día de mañana ustedes dijeran algo así, a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros responderíamos. Fíjense en la forma del altar del Señor que hicieron nuestros padres. No sirve para holocaustos ni para sacrificios, sino solamente como testimonio entre ustedes y nosotros. No tenemos intención de rebelarnos contra el Señor ni de apartarnos de Él al construir un altar para holocaustos, para ofrendas de cereales y para sacrificios, aparte del altar del Señor, nuestro Dios, que está en su santuario. El sacerdote Pinjas, los principales de la asamblea y los jefes de las tribus de Israel que estaban en él, oyeron las palabras que dijeron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, y les parecieron correctas. Entonces Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: Hoy reconocemos que el Señor está en medio de nosotros, porque ustedes no han cometido pecado ante el Señor con una rebelión de ese género, sino que han librado a Israel de la mano del Señor. Después de esto, Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y los principales se despidieron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad y regresaron del territorio de Galaad a la tierra de Canaán, donde estaban los israelitas, y les contaron lo sucedido. A ellos les pareció bien lo narrado y bendijeron a Dios. Y ya no se habló más de entrar en guerra contra ellos para arrasar la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo, porque decían, es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios.